El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 9, del versículo 28 al 36. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como éstos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos para nosotros acoger en nuestro corazón su palabra. Él, al orar, nos muestra que todo su oración al Padre se transfiguró con una blancura nunca jamás vista, porque cambió todo, se transfiguró de él. Su aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante, nos dice, esa blancura que él y el Padre y su Espíritu Santo, con todo y poder y gloria de su santo amor, no pudieron sus 3 apóstoles que le acompañaron a Jesús, no pudieron su mirada y cuyo rostro de Jesús estaba tan reluciente que sus apóstoles, sus miradas cayeron a tierra, porque era tan fuerte esa blancura fulgurante. Es la transfiguración de Jesús
y a su lado estaban Moisés y Elías conversando con él. Eran los antepasados de Jesucristo que estaban al lado de Jesucristo y conversaban. Sobre su partida de Jesús que había de cumplirse en Jerusalén. Y se veían en un estado de gloria. Sus apóstoles, pues, que acompañaron a Jesús, no pudieron. Tanto resplandor no pudieron ver. Porque Jesucristo, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. ¿Cuántos de nosotros, cuando oramos, entregamos con todo nuestro corazón esa oración a Jesucristo Santo? ¿Cuánto podemos sentir un gozo, una alegría, una paz cuando oramos con Dios Padre Todopoderoso? Jesucristo nos enseñó en todo su tiempo de vida que Él oraba con el Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, nos ha enseñado que debemos de orar y por medio de Él nosotros podemos llegar al Padre, porque Él es el Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Él mismo, Dios, dice: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros, al orar, sabemos que estamos orando a nuestro único Dios, a quien tenemos que escuchar y ser obedientes de sus enseñanzas? Si nosotros no escuchamos al Hijo, a quien Dios ha mandado, para que lo escuchemos, de nada valdrán nuestras oraciones, de nada valdrá todo lo que nosotros tratemos de hacer o querer hacer ver a las personas de lo que estamos haciendo. Nosotros debemos de obedecer a Jesucristo. Todo lo que nos ha mostrado, todo lo que nos ha dicho, es de Dios Padre Todopoderoso. Porque las Santas Escrituras nos dice bien claro: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Pues sus apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, estaban atónitos, porque ellos habían caído en sueño pesado, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Pues Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí, levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Así a cuántos de nosotros nos sucede
oramos, pedimos, pero si no hacemos las enseñanzas de Jesucristo, lo que nos ha enseñado, de nada valdrá nuestras oraciones o lo que hagamos, porque tenemos que estar en la gracia de Dios Padre Todopoderoso, que Él nos concede a la medida que nosotros hacemos lo que Jesucristo nos ha enseñado. Por eso tenemos que escuchar lo que Jesucristo nos ha mostrado a través de su amor que está en su palabra, que tiene poder de vida su palabra, porque las Santas Escrituras nos dice bien claro. Estaba todavía hablando Pedro cuando de repente se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedarse envueltos en la nube se atemorizaron. Pedro, Juan y Santiago se atemorizaron porque llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos y ponemos en nuestro corazón la palabra de Jesucristo para que nuestras oraciones sean escuchadas verdaderamente y lleguen al Padre? Tenemos que escuchar lo que Jesucristo nos ha enseñado, porque de nada valdrá que oremos, pidamos, si esa persona o nosotros mismos no nos hemos convertido, y no estaremos en la gracia del amor de Jesucristo, porque sus enseñanzas son el camino para llegar a Él, y Él nos ha mostrado ya el camino. Nosotros, al orar, nuestro rostro cambia, y eso lo podemos ver, porque otras personas mirarán con nuestros actos el cambio, la transformación, porque ya no somos nosotros los que actuamos, nuestro pasado ya no, sino el presente, lo que Jesucristo ha hecho, ha transformado en nosotros, ha hecho que nuestra vida sea una vida llena de la gracia de su amor. Por eso que nosotros, al escuchar la palabra de Jesucristo, podemos saber a través de su Espíritu Santo que Él nos guía, que Él es el que nos concede a través de Padre Todopoderoso su transfiguración de Jesús. Es el poder de la gloria de Dios Padre que transmite en cada uno de sus hijos que acogen las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Porque Dios Padre Todopoderoso nos dice: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Acá dice, después de oír estas palabras, Jesús estaba allí solo, y ya sus discípulos ya no vieron a Elías ni a Moisés. Y los discípulos pues guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Pues así Jesucristo nos concede su palabra, que todo testimonio de lo que ha habido en sus discípulos ahora lo podemos saber. ¿Y cuántos de nosotros también podemos dar testimonio de la gracia de la oración que Jesucristo nos transmite a través de su palabra? Jesucristo pues quiere que hoy transformemos esa oración escuchándolo a Él, y esa oración será para Dios Padre Todopoderoso, y Él nos dará todo esa gracia por haber escuchado a su Hijo
con todo nuestro corazón y acogido a Él, y todo vendrá por la gracia de Dios Padre Todopoderoso. Porque si escuchamos al Hijo como Dios Padre nos dice, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo, pues estaremos cumpliendo lo que Dios Padre quiere para nosotros. Al cumplir sus enseñanzas de su Hijo, podremos hacer esas oraciones santas ante Jesucristo, el elegido de Dios. Amén.